Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Vamos a charlar de este órgano tan importante que es el hígado y fundamentalmente voy a encarar esta charla dirigida fundamentalmente a lo que sería la parte quizá funcional, dado que obviamente la parte práctica en su momento la podremos dar. Importante conocer en cuanto a la glándula hepática, obviamente su anatomía, cosa que excede esta charla, pero evidentemente la relación que tiene hacia la parte superior con el diafragma, hacia la parte inferior con el ángulo hepático del colon, el páncreas, la vía biliar, quizás también un poco más hacia abajo el riñón derecho. Digo porque todas estas cosas pueden tener enfermedades que podrían simular un problema hepático y no ser específicamente, como muchas veces se inculpa al hígado de problemas. El hígado que tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que pueden estar, ustedes saben que están subdivididos, como vamos a ver en láminas posteriores, que pueden tener un interés para también pensar en la cuestión quirúrgica. Saber que estos lóbulos derecho e izquierdo, con su lóbulo cuadrado y lóbulo de despliegue, tienen una conformación anatómica y también tiene, desde el punto de vista de un interés muy grande, el tema de la vascularización, porque si bien la dicotomización arterial y venosa va llevando a subdivisiones del hígado hasta su área microscópica, como vamos a ver también en otras láminas más adelante, de lo que serían los espacios porta y todo lo que corresponde a la parte microscópica, diríamos que la vascularización es muy interesante porque la vena porta le da al hígado el 65 al 85% de la sangre que le llega al hígado, que proviene desde el vaso y del intestino, siendo el hígado un verdadero filtro de un montón de actividades que tiene que cumplir, incluyendo la de inmunológica y de protección con su fagocitosis. Entonces, esta cantidad de sangre que proviene de la vena porta también le aporta el 50% del oxígeno al hígado, cosa que no es lo que ocurre en todo el resto de la economía. El otro 50% sí es dado por la arteria hepática de la oxigenación, cuando la arteria hepática solamente le propone al hígado entre un 20 y un 30% de la sangre total. Eso es interesante entonces porque la vena porta es muy importante a la hora de la vascularización. El sistema biliar, interesante de tener en cuenta, porque el desagüe que tiene el coledo con la segunda porción del duodeno, ustedes saben muy bien que tiene un desagüe interno anterior, que es el del conducto cístico de la propia vesícula, y el wisdom que viene del páncreas. Interesante esto, porque como cuando tenemos una obstrucción del coledo cofinal, bueno, no solamente se puede producir una colestasis, porque digamos, se evita el desagüe de toda la vía biliar, sino que, digamos, puede traer aparejado una pancreatitis aguda, causa muy frecuente, como ya lo vamos a mencionar. Entonces, la vía biliar, el sistema biliar además tiene un interesante porque allí desagua no solamente, digamos, la producción del hígado en cuanto a sus sales biliares, sino también la bilirrubina. No es lo mismo las sales biliares que, diríamos, provienen del metabolismo, digamos, las sales biliares, que son estas sales encargadas del metabolismo fundamentalmente de los lípidos, entre otras cosas, de producir una verdadera emulsión, sino que, a diferencia de la bilirrubina, que también la vamos a encontrar con pigmento biliar, probablemente el más importante pigmento biliar, pero que proviene del metabolismo del o sea, de la hemoglobina, de estos, digamos, de estos tetrapirroles que conforman la hemoglobina, donde está adherido el hierro, donde se transporta el oxígeno, y que en el momento en que el glóbulo rojo es destruido, se produce el metabolismo de la bilirrubina.
Ese metabolismo de la bilirrubina, que una parte circula adherido, la bilirrubina indirecta adherida a la albúmina, adosada a la albúmina porque es muy tóxica, hasta que es entregada al hígado y a través de un proceso de incorporación al hígado y de glucuronización, esa bilirrubina que ahora ya es directa, hidrosoluble y que puede ser eliminada a nivel del sistema biliar, va a tener todo un circuito que va a ser metabolizado a nivel del intestino, que va a tener un circuito entero hepático y que va a tener una eliminación por estérico-bilinógeno y urobilinógeno, que también es muy importante de reconocer y repasar si no nos acordamos bien, porque va a ser necesario para el metabolismo o para los síndromes histéricos, para conocer o entender los síndromes histéricos. El hígado entonces también, digamos, importante con su metabolito en la metabolización de un montón de sustancias, importante en la producción de aminoácidos, proteínas, en los hidratos de carbono, tanto en la gluconeogénesis, primero en la glucógenogénesis, luego la glucogenolisis y llegado el caso en la gluconeogénesis, pero digamos actuando también en el metabolismo de los hidratos de carbono, en el metabolismo de la formación del metabolismo del colesterol, formación de colesterol importante para tantas hormonas, la formación de tantas hormonas, y digamos, entonces el hígado también con una función de fagocitosis, una función de defensa, que hace que entonces esta glándula verdaderamente sea muy importante de entenderla y de poder registrar una cantidad de alteraciones que pueden llevar a cabo, que yo puedo preguntarla en la anamnesis, que puedo examinarla de un hígado grande, un hígado doloroso, y que después puedo sacar conclusiones para llegar a un diagnóstico. O sea, es muy importante conocer muchas de estas funciones que lleva a cabo el hígado. Acá podemos estar repitiendo un poco la relación de esta glándula, ¿no es cierto?, con un área que evidentemente, por la importancia y por la fama que tiene esta glándula, mucha gente puede estar consultando creyendo que se trata de un problema del hígado y tener alguna otra relación que, como estamos viendo acá, que podría ser de la vesícula, que podría ser del área. Fíjense que es importante tener en cuenta el desagüe. Sabemos que el colédoco es desagüe en la segunda porción del duodeno y que, como podemos ver acá, en esa segunda porción también desagua el conducto Wirtz-Rum, que viene del páncreas, y a veces una obstrucción en la parte final del colédoco te puede dar no solamente una colestasis, sino que te puede dar también una pancreatitis. Por eso la primera causa de pancreatitis aguda son las obstrucciones distales coledociales. Entonces, toda esta cantidad de funciones que he estado tratando de hacer en un pequeño resumen inicial, importante que lo tengamos en cuenta. También conocer un poco la cuestión microscópica, porque bueno, si bien el hígado tiene sus conductillos biliares, sus espacios porta, donde están la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar, y digamos, parecería la distribución con las venas centrales, ¿no es cierto?, que van a desaguar en las suprahepáticas, pero en realidad, cuando hablamos de la parte histológica, importante saber que, digamos, el lobulillo funcional es el que tiene como centro al espacio porta, y tiene en la periferia las venas centrales. Esto es interesante porque a veces la irrigación es más cercana a los espacios porta y tiene mucha más capacidad de regeneración que los otros espacios. Entonces,
por allí puede tener que ver con una evolución de ciertas enfermedades. El hígado tenemos que tener en cuenta en la anamnesis que el hígado puede tener algún tipo de dolor. El dolor, por ejemplo, del cólico hepatobiliar es un dolor típicamente del hipocondrio derecho que tiene una irradiación en general hacia la axila o hacia el hombro del mismo lado. O sea, es un dolor que está ubicado en el hipocondrio derecho y que tiene la capacidad si tiene alguna irradiación típica, es hacia arriba. Esto es interesante porque, por ejemplo, un cólico renal, que si bien el dolor es lumbar posterior, pero a veces confunde, tiene una irradiación que más bien va hacia abajo. Entonces el cólico renal más bien va hacia los genitales, en cambio un cólico hepatobiliar en general va hacia arriba, hacia el hombro del mismo lado. A veces está localizado el dolor, por supuesto, en el hipocondrio derecho y nada más, y puede irradiar un poco al epigastrio. Pero digamos, es un dolor que podría ser para hacer pensar en patología hepatobiliar. El prurito, porque bueno, cuando hay una obstrucción de la vía biliar, generalmente por una falla en la eliminación de las sales biliares, el sujeto tiene, entre otras cosas, ictericia y prurito. La ictericia porque tanto la hepatobiliar como la colestasis evocan un problema hepático de algún área del hígado, me refiero. Anorexia, si bien es un síntoma sumamente plurívoco, es importante porque a veces, por ejemplo, en un paciente tiene una hepatitis marcada o muchas veces colestasis marcada, se acompañan de una importante anorexia. Pérdida de peso en el contexto también de enfermedades crónicas, que como toda patología crónica puede comprometer el estado, digamos, de la constitucional del sujeto. Fiebre, porque bueno, hay patologías, si bien, por ejemplo, una colangitis puede acompañarse de fiebre, y es importante porque habla de la posibilidad de pensar en un diagnóstico infectológico que va a tener fiebre, ictericia, colestasis. Las sufusiones hemorrágicas, porque yo puedo encontrar petequias, equimosis, que pueden ser derivados de trastornos hemorrágicos, porque saben que el hígado está altamente comprometido con el sistema de coagulación, con todo lo que es el complejo de la coagulación, ¿no? Dado que muchos de los factores de coagulación son formados en el hígado. Y la confusión mental, porque en un cuadro de un coma hepático, el sujeto tiene un estado confusional que puede comenzar con un estado confuso, soporoso y terminar en un coma. Si yo tengo que cargar la computadora con datos referidos a los antecedentes personales, ustedes después podrán investigar más, pero a modo de que uno tiene en la cabeza, puede haber actividades laborales de trabajo riesgosos que están en contacto con tóxicos, que a veces se saben, otras veces no, pero que el sujeto tiene que cuidarse. De hecho, en una actividad laboral de riesgo es lo que estamos comprometidos todos los trabajadores de la salud, porque un pinchazo me puede transmitir una hepatitis B o C. Entonces, realmente puedo estar en contacto con cuestiones laborales que uno, en la anamnesis es interesante conocer lo que hace el sujeto. Lo mismo en factores ambientales. Puede haber situaciones ambientales o culturales que predisponen a ciertas conductas que podrían ser riesgosas para el hígado, incluyendo la bebida. Viaje a otros países porque pueden haber enfermedades infecciosas que uno contrae en otros países y que puede dar una hepatomegalia. Tóxicos, por supuesto que el principal tóxico que tenemos que tener en cuenta que puede agredir el hígado es el alcohol, sin dudas. Y recordemos que lo que importa
es la cantidad de gramos de alcohol que se toma por día. Cada bebida tiene una graduación alcohólica y en base de la cantidad de bebida que se toma, si esa bebida tiene más graduación alcohólica, pues más cantidad de alcohol está consumiendo y al cabo de un tiempo esto puede llevar a verdaderas lesiones hepáticas que pueden terminar en una cirrosis. Contactos sexuales, porque entre otras cosas, por ejemplo, fundamentalmente la hepatitis B, también podría ser la C, pero fundamentalmente la B, está en relación a esto, y entonces un sujeto que tuviera una hepatitis B podría haber sido a través de esta vía. Inyectables, lo mismo, hepatitis B, C, ¿no es cierto? Las extracciones, las transfusiones, los tatuajes, tratamientos odontológicos. Por supuesto que todas estas cosas hay que preguntarlas bien, porque si uno va al odontólogo seguramente tiene mucha conciencia de esto y es un profesional serio que va a tomar todos los medios, pero bueno, podría ser que alguna de estas cuestiones hubieran sido responsables de haber ser la gente que ha terminado una hepatitis en una persona. Aquí solamente para que hagamos relación, nadie dice que por estas opciones que estoy dando uno va a tomar en cuenta que va a hacer un diagnóstico. Ya lo saben que los diagnósticos se hacen reflexivamente y luego de la consecución ordenada de síntomas, signos, una buena anamnesis, un buen examen físico, en donde yo hago un planteo sindrómico primero y luego un razonamiento. O sea que nadie por 2 o 3 cositas, pero por ejemplo en la hepatitis puede ser un comienzo brusco, de mucha anorexia, de mucho decaimiento, con náuseas. Nadie con estas 3 cosas va a hacer diagnóstico en hepatitis, gente, ¿no? Queda claro. Un dolor, como ya describí, de hipocondrio derecho que irradia hacia arriba, pensar en un cólico hepatobiliar, una ictericia gradual, si no hay dolor, cuidado con el cáncer de páncreas, una obstrucción extrahepática. En cambio, si hay ictericia con un dolor cólico hepatobiliar, bueno, hay que pensar en la vía biliar, algún cálculo. Ictericia, fiebre y escalofríos, pensar en colangitis. Y una distensión abdominal, obviamente, no toda distensión abdominal es una ascitis, pero en un contexto determinado puede referir a ascitis. Bueno, y siempre cuando aparece prurito, yo ya estoy pensando que esa ictericia es poshepática, ¿no? Bueno, en el caso del examen de la piel, importante examinar la ictericia, que ya veremos. Ictericia es muy importante, como en relacionarla tanto que puede ser hepatocelular o colestásica. La palidez, en el caso de un paciente que ha tenido hemorragias significativas. También púrpuras, petequiados o equimosis, derivado de trastornos de la coagulación, y el eritema palmar y las arañas vasculares que se pueden deber a hiperestrogenemia, derivado en los pacientes con insuficiencia hepática, y sobre todo las arañas vasculares que se pueden ver también, sobre todo en la parte superior del tórax, en los pacientes con hepatitis alcohólica, ¿no? Y las señales de rascado derivadas de una cantidad de, como ya dije, en el concepto de que hay prurito y que esta colestasis con sales biliares. Y en el examen físico, tener en cuenta, entonces, por ejemplo, la presencia de ascitis, que es un tema que tenemos que saber examinar, la presencia de circulación colateral, también a la inspección del abdomen, saber palpar el hígado y detectar una hepatomegalia, o al revés, que nos llame la atención un hígado duro y pequeño que se pueden dar en la cirrosis. Bueno, encontrar, por ejemplo, el dolor del hipocondrio derecho con una maniobra que después ya vamos a saber practicar, maniobra de Murphy, que
que en el punto cístico, un dolor manifiesto que puede acompañarse de todo un relato anamnéstico para pensar en un cólico hepatobiliar. Vesícula palpable no dolorosa, porque llama la atención entonces una zona que nos pueda llamar la atención, que puede ser una vesícula grande y que no duela. Eso hay que pensar en el cáncer de cabeza de páncreas. No es muy frecuente esto que se ve, pero digo para que tengan en cuenta. Y la vesícula, en cambio, no palpable, que normalmente no es palpable, pero hay un punto ahí doloroso en el hipocondrio derecho que, bueno, puede hacernos pensar obviamente en litiasis cuando hay un dolor cólico sobre todo. Tener en cuenta en el caso de la hepatitis, no es el motivo de esta charla, pero las diferentes características de la hepatitis, sobre todo estas tres que son las más frecuentes, esta hepatitis, una hepatitis diríamos que generalmente tiene muy buena resolución, a diferencia de la hepatitis B o C, que son hepatitis, ¿no es cierto?, que ya pueden traer problemas y que donde yo al conocer sobre la historia natural de estas enfermedades puedo saber preguntar anamnésticamente y luego saber buscar signos que me puedan determinar llegar a un diagnóstico de este tipo de hepatitis. Obviamente que lo voy a hacer con serología, pero uno puede ir suponiéndola desde la anamnesis y el examen físico. Y digamos, tener en cuenta que hay muchos estudios complementarios para poder estudiar la glándula hepática, que hoy en día, sobre todo la ecografía ha cobrado un valor muy importante, la tomografía y la resonancia también, la colangiopancreatografía retrógrado. No es tema de nosotros estos aspectos, pero decir que hoy en día esta glándula puede ser muy bien estudiada. Previamente me interesa que nosotros la jerarquicemos desde la anamnesis y desde el examen físico, obviamente. Un tema muy importante es conocer que el hígado tiene una producción, digamos, de enzimas que pueden estar alteradas y que realmente las transaminasas cobran un valor muy interesante a la hora del diagnóstico de necrosis, o sea, de pensar en una hepatitis. La transaminasa glutámico oxalacético o aspartato aminotransferasa, esta transaminasa que ustedes le van a decir TGO, pero gente, yo deseo que ustedes recuerden los nombres, porque ustedes no pueden poner en un laboratorio, voy a pedir una TGO, y la persona le diga, discúlpeme, ¿qué es TGO? Y ustedes no sepan qué es. Entonces, la transaminasa glutámico oxalacético, como la transaminasa glutamito copirúvico, son dos transaminasas que están muy ligadas al hígado, fundamentalmente al hígado, aunque también pueden verse en lesiones del corazón y del músculo. Generalmente las lesiones del corazón y músculo elevan la TGO. Cuando está el hígado afectado se elevan las dos, generalmente en una relación 1-3 a favor de la TGO, o sea, un poquitito más elevada la TGO cuando, en la formación habitual y un poquito menos de la TGP. Normalmente cuando hay una hepatitis viral se pueden elevar hasta unas 10 veces estos valores de estas transaminasas y estos valores generalmente van a mantener esta relación que digo 1-3 a favor de la TGO, un poco más elevada la TGO, 10 veces, y un poco más elevada y menos elevada la TGP. Cuando los valores se levantan por encima de 2, o sea, está mucho más elevada la TGO que la TGP, se observa también en las hepatitis alcohólicas. Pero termino. Entonces, las transaminasas fundamentalmente se deben a necrosis, a lesión hepática, que se ve muy marcadamente elevada en las hepatitis. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa son enzimas de la fosfatasa alcalina que en realidad no es tan específica del hígado, puede estar presente en alteraciones de otra naturaleza, pero cuando hay
colestasis, la fosfatasa alcalina se eleva. Cuidado porque cuando una mujer está embarazada hay una fosfatasa alcalina placentaria, y cuando un joven o una señorita está creciendo, en la adolescencia la fosfatasa alcalina también se encuentra muy elevada. Se encuentra elevada, no muy elevada. Esto nos puede confundir. Pero cuando hay una patología hepática marcada, con ictericia y demás, y hay una fosfatasa alcalina, uno tiene todo el derecho a pensar de que el paciente tiene una colestasis. Si encima se agrega una gamma-glutamil transpeptidasa, que es mucho más específica del hígado, entonces ya uno casi certifica que el paciente tiene colestasis. Diría yo que la gamma-glutamil transpeptidasa habría que tener en cuenta como está elevada sin que pueda haber un dato de colestasis, que pensar en consumo de alcohol. Pero digamos, entonces, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa son enzimas que refieren a la posibilidad de que haya un trastorno por una colestasis. Bueno, la bilirrubina debemos reconocer, porque este es un valor que es estable, pone hasta 1 miligramo, digamos, de los cuales 1 miligramo por decilitro, pero que recuerden que el 30% corresponde a la conjugada y un 70% a la bilirrubina indirecta. O sea, esta es la habitual proporción que encuentra la bilirrubina en forma normal. Importante conocer sobre todo el dosaje de albúmina, porque es un índice de función, Obviamente que se puede ver alterado por muchos otros mecanismos. Si hay una mala absorción o una de gran desnutrición, la albúmina también estará baja. Pero recuerden que la albúmina se forma en el hígado, y entonces, habiendo descartado que el sujeto no esté con una desnutrición, un problema de absorción, o no la esté perdiendo en un síndrome nefrótico, esta albúmina se debe entonces a la formación en el hígado. Si está baja, uno podría estar hablando de insuficiencia hepática. Es una proteína fundamentalmente que habla de síntesis hepática. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Si bien es un índice de gravedad, pero uno no puede indicar agudeza de enfermedad, porque la albúmina tiene un tiempo de duración de más o menos 20-25 días, entonces nadie puede modificar su albúmina agudamente. Y acá es importante en lo que se refiere al hígado en su función de lo que sería ustedes saben que el hígado participa de lo que es todo digamos, el metabolismo y la formación de los factores de coagulación, de modo tal que sintetiza la mayoría de estos factores, algunos de ellos K dependientes, o sea que se necesita la vitamina K para la activación de algunos de estos factores. Por lo tanto, digamos, en condiciones normales, si un hígado está normal y se ha absorbido bien la vitamina K, el organismo va a tener una buena producción de factores de coagulación, por lo tanto va a tener una buena coagulación. Justamente cuando un hígado está insuficiente, hay una insuficiencia hepática, lo primero que se altera, porque los factores de coagulación inmediatamente se alteran si no se están produciendo constantemente, el tiempo de protrombina es un marcador o tiempo de Quick muy importante de la función hepática. Cuando está alterado el tiempo de protrombina, uno puede estar hablando inmediatamente de que hay una alteración de la función hepática. Así, el tiempo de protrombina se mide en segundos, que lo normal es aproximadamente 12 segundos. Por eso, si tiene más de 12 segundos, ya se empieza a hablar de una prolongación del tiempo de protrombina, lo que está hablando a medida que esto es más marcado, mayor insuficiencia hepática. Y en el caso de que fuera un porcentaje, en las 12 segundos equivalen al 100%. Por lo tanto, a medida de que se va prolongando, va disminuyendo el porcentaje. Por debajo de los 80 o 75, uno ya empieza a tener preocupación de la insuficiencia hepática.
Esto es importante porque un índice de gravedad y de síntesis, de suficiencia hepática o de insuficiencia hepática, muy importante tener en cuenta. Pero recuerdo que hay que tener siempre la vitamina K en buenas condiciones, o sea, que sea absorbido. Si llega a haber un síndrome de mala absorción, una hipovitaminosis, bueno, se va a ver alterado también este sistema y nos puede confundir. Para esto se pueden hacer una prueba que administrando vitamina K, y si se corrige inmediatamente todo, uno se da cuenta que es por falta de vitamina K y no por un problema en el hígado. Si uno coloca vitamina K y lo mismo sigue alterado el tiempo de protrombina, entonces uno piensa que el problema está en el hígado, puede ser que haya por ejemplo, una cirrosis. Bueno, y acá también importante, diríamos, porque ustedes saben que el hígado interviene en el metabolismo de las proteínas y en ello la producción de amoníaco, que luego va a la formación de urea. Quiere decir que cuando tenemos un dosaje de amoníaco, nos puede estar hablando elevado y alterado en un estado de un paciente en coma, podemos estar hablando de un cuadro de una insuficiencia hepática severa, digamos que tiene como origen esto, o sea que el amoníaco es importante para tener en cuenta, también los lípidos, porque digamos, recuerden que aquí él interviene en la formación del colesterol, o sea que las insuficiencias hepáticas también se acompañan de un colesterol muy bajo, ¿no? Y bueno, y de algunos análisis inmunológicos que tampoco es motivo esta charla, pero anticuerpos antimitocondriales en la cirrosis biliar primaria, la alfa-fetoproteína en el carcinoma hepatocelular, o estudios ya más avanzados para hacer una biopsia en donde yo podré tomarme en cuenta la histología que me permita hacer un tratamiento más específico. Son todos elementos que se utilizan en el diagnóstico y en la evaluación de la glándula hepática. Y por último, este cuadro orientador, y quiero que quede claro que digo orientador, para nada busca decir que es así taxativo como lo ven, pero orienta. Cuando ustedes tienen una hepatitis aguda, entonces lo que ven alterado fundamentalmente son las transaminasas. Podría haber alguna modificación de la fosfatasa de gamma-glutamina, pero nunca con valores importantes. Y salvo que esta hepatitis aguda sea una hepatitis aguda grave o fulminante, en donde sí va a haber alterado los patrones como una prolongación del tiempo de protrombina, y si ya lleva tiempo va a tener una albúmina baja, lo que va a predominar entonces son las transaminasas. En la colestasis, lo que yo voy a tener fundamentalmente es que predomina la fosfatasa alcalina elevada y la gamma-glutamina transpeptidasa. Podrá haber alguna elevación de la transaminasa, pero este es el predominio fundamental. Y vuelvo a repetir, si estuviera grave el sujeto en cuanto a que la enfermedad que tiene le está generando mucha gravedad, obviamente puede tener alterado estos elementos de síntesis o de suficiencia, pero lo que va a predominar en la colestasis es la fosfatasa y la gamma-glutamina. Y en la insuficiencia hepática, fundamentalmente en una cirrosis, por ejemplo, alcohólica, bueno, no tiene por qué estar elevadas las transaminasas, ¿no? Salvo que viniera de una cirrosis por hepatitis, eso puede ser. Y las colestasis lo mismo, salvo que hubiera una cirrosis biliar primaria, también. Pero quiero que vean que lo que está predominando ya en una cirrosis fundamentalmente alcohólica es que ya si el hígado está lesionado va a estar alterada una hipoalbuminemia en un tiempo de protrombina muy prolongado. Bueno, espero que haya quedado un poco claro, es un órgano realmente muy importante que está involucrado en patologías y en ciertas presentaciones digamos, de enfermedades que es muy importante que tengamos en cuenta. Muchas gracias.